nos hace saber, nos hace conocer que tú tienes pensamientos de bien para nuestra vida, Señor, y no pensamientos de mal. Que tú tienes planes para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Muchas gracias, papá, por esos planes. Muchas gracias, Señor, por ese deseo de bien para cada uno de tus hijos, Señor. Recibe hoy toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, tú, precioso Dios, el Dios eterno, el Dios verdadero. Señor, nuestra vida es tuya, te pertenecemos, Señor. Somos tu pueblo, amado Dios. En esta noche estamos aquí, Señor, tus hijos, conectados, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, levantando nuestra voz al cielo, Señor, diciéndote que tú eres santo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres todopoderoso, que tú eres un Padre misericordioso. Y en esa confianza, Señor, nos acercamos a ti, papito bueno, pidiéndote, Señor, envía tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida, Señor. Tú eres la razón por la que nosotros hoy estamos aquí, Señor. Gracias por tu obra en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque cuando tú te fuiste al cielo, Jesús, no nos dejaste solos, Señor. Porque nos enviaste al Espíritu Santo, el Consolador, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro maestro. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Señor, gracias porque tu presencia camina con nosotros, porque vives en nosotros, Señor. En esta noche te pedimos, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ministra, Señor, tu palabra a tus hijos, Señor, a todo aquel, Señor, que tiene hambre de tu palabra, Señor, que tiene deseo de escuchar tu voz, Señor. Que tú puedas, Señor, revelarnos tu palabra, Señor, mostrarnos tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos hoy conocer tu voluntad para nuestra vida, Señor. Transforma nuestra mente, Señor, cambia nuestros corazones. Haz tu voluntad, Señor, con cada uno de nosotros, amado Dios. Te entregamos este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos. Que toda la gloria y toda la honra sean siempre para ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, amada familia, muy buenas noches. Les damos la bienvenida una vez más. Como siempre, para mí un privilegio, una bendición, el poder compartir la palabra del Señor, el poder llegar con el mensaje que el Señor ha puesto en mi vida para cada uno de ustedes, para cada uno de los que escuchamos la palabra del Señor. Sé por experiencia propia, porque lo he vivido, porque lo he visto en mi propia vida, que la palabra del Señor tiene poder. Mi vida fue cambiada por la palabra del Señor, no por la palabra de un hombre. Y es por eso que para nosotros es tan importante el poder hablar palabra de Dios, el poder compartir con ustedes palabra del Señor. Y en esta noche yo quiero compartirles precisamente la palabra del Señor. Voy a hablarles bajo el tema Cambia tu historia. Por favor, abran sus Biblias conmigo en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Recuerden, amados hermanos, tener la palabra de Dios con ustedes. Recuerden que amamos la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios, el tener un estudio de la palabra de Dios, hace parte de la vida diaria de un verdadero discípulo del Señor. Recuerden tener sus Biblias con ustedes, por favor, no pierdan de vista la palabra del Señor. Recuerden que la Biblia es la que cambia vidas. Mediante la palabra del Señor, el Señor transforma nuestra vida. La fe, dice la Escritura, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es muy importante que siempre tengamos nuestra Biblia con nosotros. Siempre tener nuestra Biblia. Amamos la palabra de Dios. Por favor, recuerden, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio.
y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Bueno, en esta noche vamos a compartir brevemente sobre Jabes, un hombre que fue marcado desde su nacimiento, pero que por medio de la fe cambió su historia, cambió su destino. Los nombres de hebreos marcaban proféticamente a una persona para lo que sería para el futuro. Los hebreos, a la hora de escoger el nombre, pensaban o profetizaban lo que quería que sus hijos, sus hijas sean en el futuro. Bueno, en nuestra cultura, en nuestro contexto no sucede de la misma manera. Los nombres que nosotros llevamos, los nombres que nos dieron nuestros padres, pues los escogieron o bien porque les gustaron esos nombres, les gustaba cómo sonaban, o porque tal vez tuvieron apego a algún familiar. En mi caso, por ejemplo, mi nombre es María José. María, porque así se llama mi abuelita. Y José, porque ese es el nombre, fue el nombre de mi bisabuelito. Entonces, pues bueno, por afecto, ¿no es cierto?, a los familiares me pusieron ese nombre María José, pero no, ciertamente mis padres no se detuvieron a pensar el significado que tenga ese nombre, ¿no? Entonces, nuestros nombres es así, pero los nombres hebreos, ellos sí le dan realmente mucha importancia al nombre, ¿no? El significado del nombre. En la Biblia encontramos muchas referencias acerca de los nombres y dicen, y lo llamó de esta manera por cuanto sucedió esto. Por ejemplo, ¿no? Dice Jacob, significa el que suplanta o el que agarra, porque a la hora de nacer Jacob, bueno, pues tuvo otro hermano mellizo, y cuando Jacob nació, dice que había una guerra entre los dos, y Jacob nació agarrado del calcañar de su hermano Esaú. Entonces, por eso el significado del nombre Jacob significa el que agarra o el que suplanta. Entonces, de acuerdo a lo que se profetizaba para la vida de la persona, se le ponía el nombre, ¿no? O Salomón, por ejemplo, significa paz o pacífico, y Salomón fue el único rey que gobernó pacíficamente. De la misma manera sucede con Jabes, dice, y lo llamó Jabes por cuanto lo dio a luz en dolor. Entonces Jabes significa dolor, significa sufrimiento, significa amargura. No podemos decir con exactitud cuál fue el tipo de dolor, si lo llamaron dolor porque el parto fue un parto muy doloroso, o si por el contrario fue porque las circunstancias en las que estaban viviendo en ese momento, pues eran unas circunstancias muy dolorosas. Lo cierto es que el nacimiento de Jabes, en lugar de traer alegría y traer gozo, trajo tristeza, trajo dolor. Y qué terrible es esto en la vida de una persona, porque la gente normalmente, cuando ve a una mujer embarazada, se alegra. Nos alegramos, ¿verdad? Vemos una mujer embarazada, una nueva vida viene en camino, y qué gozo y qué alegría. Y los que rodeamos y vemos a la persona embarazada, pues nos alegramos. Y la futura mamá también, porque los hijos son una bendición del Señor. Pero en este caso, Jabes no trajo alegría, sino que Jabes trajo dolor, ¿no? Lo llamaron dolor o sufrimiento. De esa manera lo nombraron. Y bueno, los Jabes son personas que han sido marcadas por su padre o por su madre, o personas por alguna persona que ha tenido autoridad sobre nosotros, tal vez un abuelo, una abuela, un maestro, personas que han tenido autoridad sobre nuestra vida y han hablado mal para nosotros, han hablado mal acerca de nuestra vida. Es muy común en el mundo escuchar que a la gente, al niño lo llaman tonto, lo llaman inútil, no puede, Dios se llevó la olla y nos dejó las tapas, a vos me ha dejado la tapa, y cosas así de este tipo, vos no vas a lograr nada, vos no eres nadie, y muchas palabras que aunque a los cristianos nos resulta difícil de creer, pues es así. Cuando uno mira afuera, va en el bus, o tiene la oportunidad de relacionarse con más personas que no son hijos de Dios, es muy frecuente escuchar esto. Yo escuchaba en el autobús que una mamá le decía al hijo, es que vos eres torpe, definitivamente eres torpe, has salido igualito a tu taita. Entonces imagínese lo que le decía, ¿no? Cómo marcaba la vida de la persona. Los Jabes son personas que han sido marcados
con palabras fuertes, palabras duras, ¿no? Y esas palabras han marcado tanto la vida, la mente de esas personas, que esas personas realmente han llegado a creer que no valen, realmente han llegado a pensar que no son útiles, realmente han llegado a convencerse de estas palabras, ¿no? Y a sentir que no pueden o que no merecen un futuro diferente, una vida mejor. Son personas que quizás por las circunstancias que tuvieron que vivir, quizás por su niñez, una niñez difícil, o tal vez la situación familiar, ¿no? Causó mucho dolor en la vida de ellos, y eso determinó quién es hoy esa persona. Tal vez son mujeres, he tenido la oportunidad de hablar con algunas mujeres, y crecieron viendo el maltrato de su papá hacia su mamá, padres abusivos, padres alcohólicos, golpeadores, golpeando a la mamá, golpeando a los hijos teniendo que esconderse, y crecieron en ese contexto. De esa manera ellos crecieron, su vida fue marcada por esa manera, y hoy que ya son adultas, mujeres adultas, no piensan que sean dignas de merecer un hogar saludable, que puedan tener una persona que las ame, que las respete, que las valore. Porque muchas personas me han dicho, es que esa es la suerte que le tocó a mi mamá, pues y eso es lo que yo heredé. Yo he salido igual que mi mamá. Entonces, son personas que realmente han sido marcadas quizás desde su niñez por diferentes circunstancias. Y no solamente mujeres, también se ven varones, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de escuchar y a varios varones decirnos, ¿no? Es que, pastor, yo quiero cambiar. Yo sí quiero cambiar, pero así, yo vi que mi papá era así, mi papá fue un hombre muy grosero, muy áspero con mi mamá, nunca nos dio un abrazo, y aunque hoy yo quisiera abrazar a alguien, pues yo soy así, pastor, esa herencia recibí de mi padre, yo soy de esta manera. Es verdad, y realmente pues sí, recibimos esa crianza, esa herencia quizás de nuestros padres, pero está en nosotros tomar la decisión de cambiar las cosas. Jabes también recibió una herencia que marcaba su vida. Imaginen por un momento cómo tenía que ser para este pequeño, porque cómo tuvo que haber lidiado este hombre desde su niñez. Imagínense que cada vez que requerían su presencia, a los demás hermanos pues los llamaban por otros nombres, ¿no? Y sus nombres significaban otra cosa, pero cada vez que querían la presencia de Jabes, oye, ve amargura, ven para acá, ve sufrimiento, ayúdame a poner la mesa o ayúdame a levantar la ropa. Entonces él pudo haber crecido con muchas ideas negativas en su mente. Sí, realmente yo soy la amargura de esta casa, yo traje sufrimiento a esta familia, mi vida estará marcada de continuo por el sufrimiento, por el dolor, porque así lo nombraron. Él pudo conformarse a esa condición en la que él nació, pues, y dejar que esa herencia recibida por su madre o por su padre, por sus padres, afectara su vida o cambiar su historia por medio de la fe en nuestro Dios. Y lo primero que me gustaría destacar en esta noche es que Jabes no se conformó a su condición. La historia de Jabes nos muestra que podemos cambiar nuestra historia, que podemos cambiar nuestro destino. Nosotros podemos romper con toda palabra de maldición que haya sido impuesta sobre nosotros. No importa que la hayan hablado nuestros padres, no importa que la hayan hablado nuestros abuelos, no importa quién haya hablado palabra de maldición sobre nosotros. No importa quién nos pudo haber atado con sus palabras de tú no sirves, tú no vales, tú no vas a poder tener un hogar saludable. Esta es la herencia que nos ha tocado a todos, divorcio de continuo en la familia. La historia de Jabes nos muestra que podemos cambiar nuestro destino. ¿Saben? Que no tenemos que repetir la historia de nuestra familia. No tenemos por qué repetir la misma historia de nuestra familia. Si nosotros buscamos a Dios, si nos conectamos con Dios en oración, en una oración continua, en una oración constante, si nosotros buscamos a Dios, podemos cambiar la historia. La oración de Jabes, bueno, son 2 versículos, ¿verdad? Es una oración muy cortita, pero es una oración válida, porque el Señor respondió la oración que Jabes hizo. La oración de Jabes superó el nombre de Jabes. Hay oraciones que nosotros hacemos que superan nuestro pasado, que superan nuestra etiqueta, que cambian la historia.
que superan los planes que Satanás tiene para nuestra vida, porque él también tiene planes de mal sobre nuestra vida, porque él anda acechando alrededor nuestro, buscando que los planes de Dios no se cumplan sobre nosotros. Pero nosotros podemos romper con todo eso a través de la oración. En el versículo 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición. Jabes pidió bendición, pidió prosperidad y pidió protección. En esta oración tan cortita él pidió estas tres cosas: bendición, prosperidad y protección. Entonces, cuando oramos, necesitamos saber primero a quién nos estamos dirigiendo. Porque dice: e invocó Jabes al Dios de Israel. Jabes invocó al Dios de Israel. Al Dios de Israel, al Dios que los sacó de la esclavitud, al Dios que los hizo ensanchar, al Dios que les trajo libertad, al Dios que los bendijo, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que les alimentó, al Dios que les ayudó a crecer, a multiplicarse. A ese Dios invocó Jabes. Jabes conocía a quién se estaba dirigiendo. Jabes sabía a quién se estaba dirigiendo: al Dios eterno, al Dios que no tiene límites, al Dios todopoderoso. Jabes no se acercó y: oh Diosito, si tú fueras capaz, por favor, Diosito, como muchas veces nosotros, yo he escuchado decirnos: si Diosito quiere, si Diosito. Pero tenemos que entender algo: nuestro Dios no es un Diosito, nuestro Dios es el Dios eterno. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que no conoce límites realmente. El Dios que no tiene límites. No hay nadie que pueda hacerle frente a Dios, no lo hay. No hay nadie que pueda hacerle frente a Dios. Aún el enemigo está sujeto a las órdenes de Dios. Aún el enemigo tiene que sujetarse a la autoridad de Dios. Entonces no hay nadie que realmente pueda hacerle frente a Dios. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo. Tenemos que entender que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. El Dios que no conoce la palabra imposible, porque nada es imposible para Dios. Y hoy ese Dios todopoderoso es nuestro Padre. Es nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, Él nos adopta como sus hijos. Y nosotros podemos llamarle ahora Padre. Padre. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Nuestro Señor Jesucristo les enseña la oración del Padre Nuestro. Y les estaba enseñando cómo orar. Porque ellos veían que Jesús oraba y sucedían cosas maravillosas, ¿no? Y milagros y sanidades y señales. Entonces los discípulos le dijeron: Jesús, por favor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice: bueno, perfecto, voy a enseñarles. ¿Cuál es la primera palabra del Padre Nuestro? ¿Ustedes saben cuál es la primera palabra del Padre Nuestro? A ver, recuerden. Padre. La primera palabra del Padre Nuestro es Padre. Padre Nuestro. Esa es la puerta de acceso. Esa es la entrada. Ahí es donde cambia la historia, cuando sabemos que nos estamos acercando no a un Dios lejano, sino a nuestro Padre todopoderoso, a nuestro Padre. Entonces, nosotros nos acercamos a nuestro Padre celestial. Y bueno, la petición que Jabes le hizo a Dios, lo primero que le dijo es: si me dieras bendición, ¿no es cierto? O si me dieras bendición. Entonces, ¿qué es bendición? Bendición significa hablar bien, decir bien. La bendición inicia en la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios son las promesas de Dios. La bendición suya y mía inicia en la boca de Dios. Está basada en las promesas de Dios. La primera petición que Jabes le hace a Dios parece ser una petición muy generalizada: si me dieras bendición. Bendición. Oh Señor, en otras palabras le estaba diciendo: si tú hablaras bien de mí, si realmente hablaras bien de mí, entonces yo voy a saber que tú estás profetizando sobre mi vida cosas buenas, ¿no? Que tú estarás basando esas cosas, ese bien, en tus promesas, en tu voluntad. En la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Jabes decidió esperar en la voluntad de Dios, en las promesas de Dios.
Él sabía que la voluntad de Dios es buena, que Dios tiene buenos deseos para nosotros. Entonces Jabes le dijo en otras palabras, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Porque él sabía que la voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Y nosotros también tenemos que orar pidiéndole al Señor, acercándonos a nuestro Padre Celestial, continuamente en oración, pidiéndole al Señor que se haga tu voluntad sobre nuestra vida. Señor, bendíceme, pero no de acuerdo a lo que yo tengo pensado. Señor, bendíceme con esto, bendíceme con aquello. No, Señor, dame tu bendición, lo que tú tienes pensado en el cielo para mi vida. Porque quizás yo estoy pensando en 1 y Dios tiene una bendición tamaño 100. Y yo le estoy pidiendo una casita, Señor. Y Dios dice, no, es que yo no te quiero dar una casita, yo quiero darte una casa grande para que tú seas hospedador, para que tú seas de bendición a otros. Entonces Jabes lo que hizo fue decirle, Señor, oh, si tú me dieras bendición, si tú me bendijeras, si tú me bendijeras. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer nosotros es a orar, pidiendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Muchas veces la gente no recibe porque pide mal, dice Santiago, ¿verdad? Muchos de nosotros, dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y en realidad a veces nosotros le pedimos a Dios una cosa y le queremos dirigir y le queremos forzar a Dios a través de nuestra oración a que Dios haga algo que no está dentro de sus planes para nosotros. Porque los planes de Dios son más altos, son superiores a los nuestros. Pero nosotros muchas veces le decimos, Señor, bendíceme con esto. Y Dios está diciendo, hijo, no, pídeme que te bendiga, pero que se haga mi voluntad sobre tu vida. De esa manera el cielo y la tierra hablamos lo mismo. El Padre y nosotros hablamos el mismo lenguaje. Jabes pidió prosperidad. Jabes pidió prosperidad porque le dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Si ensancharas mi territorio, le estaba pidiendo que Dios lo prospere. Imagínense en el tiempo inestable en el que Jabes vivió. Jabes se atrevió a pedirle a Dios prosperidad, que ensanchara su territorio. Jabes no se limitó por las circunstancias. No se detuvo a ver lo difícil que sería que Dios les hiciera ensanchar, que Dios le hiciera prosperar en medio de esa condición, en medio de ese momento, donde había muchas circunstancias adversas. Pero Jabes no se detuvo a eso. No se detuvo a considerar esas circunstancias. Él sabía a quién se estaba dirigiendo. Por eso claramente dice, él invocó al Dios de Israel. Porque él sabía que el Dios de Israel no tenía límites. Que si quería sacar el pueblo y si tenía que abrir un mar para sacar su pueblo a libertad, Dios lo abrió. Que si había que mandar en medio del desierto, hubo que mandar carne para que el pueblo comiera, les mandó carne hasta que coman y se sacien en medio de un desierto. Jabes conocía toda esta historia y por eso dijo, yo sé que a Dios no lo limitan las circunstancias. Yo sé que Dios no está limitado por las circunstancias, da igual en el tiempo que estemos viviendo, y es lo mismo que le digo de parte del Señor en esta noche, da igual en las circunstancias en las que estemos viviendo. Sí son tiempos difíciles, sí estamos en medio de una crisis, en medio de una pandemia, hay crisis en todo el mundo, pero los hijos de Dios no tenemos por qué ver esa crisis. En esta semana que pasó, realmente nos alegrábamos mucho con el pastor, porque recibíamos una noticia, un testimonio de unos hermanos, y ellos nos contaban que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, ellos han visto la mano de provisión, de ensanchamiento del Señor, la prosperidad de Dios, porque ellos decían, pastor, realmente desde que nosotros iniciamos, nos casamos, empezamos, formamos la familia, nunca pudimos hacernos ni una cobija. Así con lo que ustedes nos conocieron, con eso nos hemos mantenido toditos estos años, pero en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, el Señor a nosotros nos hizo ensanchar. Y compramos electrodomésticos nuevos y tenemos televisores nuevos, de esos televisores inteligentes, no compramos uno, compramos dos, renovamos las camas, cambiamos los colchones. Entonces ellos estaban realmente dándole la gloria a Dios, porque entienden que a Dios no lo limitan las circunstancias. Y de igual manera tiene que ser para nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos bendiga, que sea Él el que nos haga prosperar. Este es el deseo de Dios. Tercera de Juan capítulo 2 dice, amado,
yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios que nosotros seamos prosperados. Es el deseo de Dios que nosotros ensanchemos nuestro territorio. Dice la palabra del Señor que la bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Entonces no está mal que en medio de este tiempo nosotros nos atrevamos a pedirle a Dios que Él nos prospere. Que nosotros veamos su mano de provisión, trayéndonos a nosotros la prosperidad, abriendo las puertas. Y lo tercero que Jabes dice, le dice, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. ¿Qué significa o qué representa la mano de Dios? ¿Por qué Jabes? No es una oración cualquiera hecha al azar. ¿Qué significa la mano de Dios? Y si tu mano estuviera conmigo. Jabes le estaba diciendo en otras palabras, y si tu guianza estuviera conmigo. Y si tu dirección estuviera conmigo y me libraras del mal. Y le estaba pidiendo también protección, guianza y protección. Debemos orar pidiéndole al Señor su dirección. Tenemos que pedir al Señor su guianza, su deseo para nuestra vida. Señor, ayúdame a conocer tus deseos para mi vida. Ayúdame a conocer tu voluntad para mi vida, para no emprender negocios a lo loco, en nuestra propia voluntad, para no empezar relaciones en nuestro propio corazón, relaciones que no están en la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que pedir la guianza de Dios para que sepamos sus deseos, para que sepamos sus planes, para que conozcamos los planes del Señor para cada uno de nosotros. En este tiempo, sí, en este tiempo, tenemos que orar pidiendo bendición, tenemos que orar pidiendo protección, tenemos que orar pidiendo su guianza. Y en medio de esta crisis que estamos enfrentando, esta crisis sanitaria, tenemos que pedir la protección del Señor. No podemos simplemente bajar la guardia y bueno, pues salir nomás. Tenemos que seguir confiando en la protección de Dios, ¿no? Orando para que el Señor nos dé su protección. Miren, la Biblia nos enseña que Dios tiene ángeles asignados para protegernos, que hay ángeles guerreros, que hay un ejército, que Dios tiene un ejército. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, puede apuntar, segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17, nos habla sobre la historia de Eliseo y su siervo. Dice que Israel estaba en guerra y que los sirios habían enviado a su ejército para prender al profeta Eliseo. Y cuando el siervo salió y vio que el ejército contrario había llegado y que los tenían rodeados, el siervo tuvo miedo. Y se entró a darle la noticia al profeta, ¿no? A su amo. Y le dijo, señor, profeta, lo que pasa es que el ejército de los sirios nos ha acercado, con temor, con miedo. ¿Y ahora cómo salimos? Pero Eliseo le dijo, tranquilo. Y oró a Dios. Y le pidió que abriera sus ojos para que el siervo viera. Y le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y fueron abiertos los ojos del siervo y el siervo vio que había un ejército completo de ángeles dispuestos a pelear la batalla en favor de los hijos de Dios. Y es así también sucede con nosotros al día de hoy. El Señor tiene asignados para nosotros ángeles y nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, que tu protección esté con nosotros, que tus ángeles, Señor, acampen alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia. Hay ángeles asignados para los hombres y las mujeres de Dios y para sus familias, para todo aquel que cree y le pide a Dios, Señor, que tu protección esté conmigo. Dios nos protege también a través de los ángeles y también a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? La Biblia nos enseña esto. En el éxodo de Israel, cuando la muerte iba a pasar, el Señor les dijo, pinten los postes y los dinteles de las casas donde ustedes están con la sangre de un cordero. Y esa será la marca para que el ángel de la muerte no entre en ese lugar. Hoy para nosotros el sacrificio ya fue hecho. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Santo. Y esa sangre es la que nos protege. Por eso cuando nos llaman a orar a los pastores, nosotros vamos a bendecir una casa. Nosotros simbólicamente declaramos la sangre de Jesucristo en cada puerta y ventana, postes y dinteles,
para que la protección del Señor esté sobre esa familia, esté sobre ese hogar, sobre ese carro, sobre ese negocio. Esto es lo que estaba pidiendo Jabes. Jabes sabía lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Una oración tan cortita, pero a la vez tan poderosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer de igual manera. Atrevernos a creerle al Señor. No limitarnos por las circunstancias que estemos viviendo. Muchos venimos de hogares disfuncionales, muchos venimos cargando una herencia. Y muchas veces pensamos que esa herencia, que ese peso, que esa carga, tiene que influir en nuestro futuro, en nuestro presente y en nuestro futuro, pero no es así. Toda palabra de maldición que haya sido lanzada sobre nosotros, en el nombre de Jesús, en esta noche vamos a romperla. Y vamos a atrevernos a cambiar nuestra historia, a creerle a Dios, a pedirle a Dios su provisión, a pedirle a Dios su protección, que su mano esté con nosotros, que nos libre del mal, que nos libre de toda esta enfermedad, que esta enfermedad no pueda hacer mella en nuestra vida, que la sangre de Jesucristo esté sobre nosotros. Tenemos un Dios bueno, un Dios todopoderoso, y ese Dios es nuestro Padre. Vamos a creerle a Dios. No nos vamos a detener a mirar las circunstancias ni a considerar las circunstancias. Al contrario, vamos a tener en mente quién es nuestro Dios. Y cada vez que usted se acerque a Dios en oración, cada vez que yo me acerco a Dios en oración, tengo que tener presente a quién le estoy pidiendo, a quién me estoy acercando. No me estoy acercando a mi papá terrenal que está limitado. Me estoy acercando a mi Padre celestial, que tiene recursos ilimitados del cielo para ayudarme. Que si me hace falta sanidad, Él desde el cielo me toca con su mano y me sana. Que si me hace falta provisión, Él envía su provisión. Él toca el corazón de uno, el corazón del otro, y nos hace llegar esa provisión. Entonces no le vamos a limitar a Dios, vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios porque en medio de este tiempo de dificultad, Él derrame de su gracia, Él derrame de su misericordia y haga que nuestros negocios prosperen. Vamos a creerle a Dios porque si el negocio de al lado cae, el negocio de al lado quiebra, como dice la Escritura, pueden caer 1000 a mi diestra, 10,000 a mi siniestra, pero yo no voy a caer. A mí no me va a tocar, porque yo cuento con la gracia y el favor de Dios. Amén. Precioso Dios, queremos darte gracias en esta noche, Señor, y creemos en verdad en ti, amado Rey. Creemos en tu palabra, Señor, en el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Y es una obra completa, Señor, la que tú hiciste en la cruz. Por esta razón, Señor, en esta noche, creyéndote a ti, Señor, así como tu siervo Jabes creyó en ti, Señor, así también nosotros creemos en ti. Y levantamos nuestra oración en esta noche, Señor. Por Beatriz, Señor. Por Beatriz Oña Portillo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy queremos declarar, Señor, que la obra que Jesucristo, nuestro Señor, hizo en la cruz, Señor, no solamente nos liberó de los pecados, Señor, no solamente limpió nuestros pecados, sino que también, Señor, como está escrito, Señor, como dice la Biblia, como dice la Escritura, oh Dios de los cielos, por su llaga nosotros fuimos sanados. En esta noche, Señor, queremos declarar, papá, así como hemos orado por aquellos, Señor, que estuvieron enfermos y sanaron, Señor, por tu gracia divina, por tu favor divino, Señor, porque tú declaras a través de tu palabra que este es un hecho, Señor, que ya fue consumado, Señor, que allí en la cruz tú ya nos diste sanidad, Señor, que la obra es completa, Señor, no está hecha en partes, sino que tú hiciste, Señor, una obra completa. Así declaramos hoy, Señor, por fe, Señor. Hoy clamamos a nuestro Dios de los cielos, a nuestro Padre bueno, aquel que entregó a su propio Hijo, aquel que envió a su Hijo para que Él se entregara voluntariamente en la cruz. Oh Señor, y por ese sacrificio nosotros seamos perdonados y también seamos sanados, Señor. Oh Dios de los cielos, ponemos hoy, Señor, bajo tu mirada y en tus manos, Señor, a Beatriz Oña,
por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que ese evento que ya sucedió, Señor, hace más de 2000 años, allí en la cruz, Señor, hoy, Señor, hoy pese sobre Beatriz, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú sanes, Señor, a Beatriz. Oh Dios, permite que podamos ver una maravilla más, Señor, sobre la tierra. Así como lo hiciste, Señor, con muchas personas, papá. Hemos visto, Señor, como tú pusiste pulmones nuevos, Señor. Hemos visto, Señor, como tú quitaste quistes, Señor. Oh Dios, yo mismo fui sanado de una rodilla, Señor, y de una úlcera gástrica, Señor. Precioso Dios. Amado Rey, y lo último reciente que hemos visto, Señor, es levantar a nuestro hermano Marcos, Señor, y a su familia, papá. Oh Dios, cuando en el resto del mundo la gente muere por el virus, Señor, por el COVID-19. Oh Dios, mi hermano Marcos se levantó, Señor, de su cama y está perfectamente bien, Señor, por ti, precioso Dios. Así te pedimos hoy, levantes también, Señor, a Beatriz, papá, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Creemos que es posible. Oh Señor Dios de los cielos, y queremos orar por Gloria también, Señor, en esta noche. Oh Dios, por Gloria Chávez, Señor, la madre de nuestro hermano Jaime, Señor. Creemos que tú, Señor, diste tu vida por todos tus hijos, por todos aquellos que creen en ti, Señor. Y en verdad, precioso Dios, hoy queremos declarar, Señor, que tanto Beatriz como Gloria están sanas, Señor, para gloria de tu nombre. Oh precioso Dios, y que podamos contar tus maravillas. Amado Rey de los cielos, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Oh Dios, y con la medida de fe que tú mismo nos diste, hoy queremos declarar sobre nuestra propia vida, Señor, que aquellas palabras que tú declaraste, Señor, para nosotros, por medio de tus siervos, aquellos que vinieron a declararnos tu palabra, Señor. Oh Dios, todas esas palabras de bendición, Señor, se han de cumplir en nuestra vida. Te damos gloria, te damos honor, Señor. Padre bueno, porque te creemos, papá. Oh precioso Dios. Dice la Biblia, Señor, del profeta Elías, que él glorificó tu nombre, Señor, cuando creyó en ti. Que él dio gloria a tu nombre, Señor, cuando dijo que las cosas sucederían antes de haber sucedido. Entonces nosotros hoy, Señor, por esa fe que tú mismo nos diste, Señor, hoy te damos gloria, papá, declarando, Señor, que todas esas palabras de poder, Señor, que declaraste sobre nuestra vida, se dan cumplimiento, Señor. Restitución, Señor, en todas las áreas de nuestra vida: economía, salud, Señor, familia, Señor, amistades, papá, iglesia, Señor, toda nuestra sociedad, nuestra ciudad, Señor. Oh Dios de los cielos, restitución dijiste. Hoy, Señor, te damos gloria creyendo, porque esa restitución viene, Señor. Padre de los cielos, y así, Señor, en cada hogar, en cada lugar, en cada hermano, Señor, que está conectado, Señor, en el Espíritu con esta oración, Señor. Cada uno declara hoy, Señor, y da gloria a tu nombre, Señor, creyendo verdaderamente y anunciando, Señor, que aquello que tú le prometiste le será cumplido, Señor, porque tú eres fiel. Te damos gracias, amado Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos, Señor, que Beatriz, oh precioso Dios, y Gloria, Señor, ya están sanas, Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, papá. Oh Dios, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Oh Señor, gloria sea a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Qué hermoso momento en la presencia de Dios, mis amados hermanos. Les invitamos a que siempre estén conectados con nosotros. Son momentos especiales en la presencia de Dios. Testimonio que el Señor está dando cada día, cada momento de las cosas que están haciendo. Mi esposa les comentaba, la pastora comentaba un testimonio que tuvimos esta semana. Vinieron unos hermanos y nos contaban cómo Dios
en medio de la pandemia hizo que ellos multiplicaran sus finanzas. Tremendo, ¿verdad? Qué impresionante. Pero también, miren, nuestro hermano Marco también estaba contagiado de coronavirus y ya está bien. Hoy en la mañana hablaba con él y gloria al Señor. Él está perfectamente bien y él está listo ya. Él dice, abramos la iglesia, pastor, y yo quiero servirle a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Usted puede ser uno más de los que pueda contar un gran testimonio de parte de Dios, porque usted quiso creerle, usted quiso realmente creer a Dios. Y Dios, así como Jabes, dice que este varón recibió lo que había pedido, que Dios le concedió lo que él había pedido. Si usted puede hacer lo mismo ahora, usted va a recibir lo mismo. Así que le invito a creerle a Dios. Y también le invito a que se una con nosotros en la próxima transmisión. Les amamos en el Señor. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Que el Señor siga bendiciendo abundantemente sus vidas.